El sistema familiar que nos dirige a todos, que nos vincula los unos con los otros, va a vincular los ancestros que no están en paz todavía en la muerte, que no están en paz porque no pudieron asumir algún daño que hicieron, no pudieron terminar alguna emoción o alguna situación, ¿no? Cuando siento algo en mi presente que no va, es por fidelidad a alguien a quien estoy o imitando o compensando, ¿no? Tengo una fidelidad con alguien en especial. Entonces, de un modo metafórico, lo puedo representar, mirar, decir, ahora te veo. Una mujer puede tener problemas con su sexualidad, con la concepción de poder ser madre cuando 1, 2 o 3 generaciones antes hubo abusos sexuales, o ejemplos como niños pequeños que tienen que experimentar un síntoma de alguna enfermedad autoinmune, también por aspectos de patrón familiar. ¿Qué nos dirías de esto? Brigitte Champetier de Ribes es psicóloga, psicoterapeuta y una de las mayores referentes en constelaciones familiares. Fundadora del Instituto de Constelaciones Familiares en Madrid, ha dedicado toda su vida a la enseñanza y difusión de este enfoque tan transformador. Autora de varios libros, entre ellos Empezar a constelar. Su trabajo ha marcado un antes y un después en la evolución de las constelaciones del espíritu. Escribe, forma y crea talleres para continuar guiando a miles de personas en el camino de la sanación transgeneracional. ¿Te interesa el autoconocimiento? ¿Te atrae explorar al ser humano en todas sus dimensiones? Biológica, psicológica, social, emocional, energética y espiritual. ¿Te inspira a aprender de la experiencia y sabiduría de personas que comparten sus puntos de vista únicos? Entonces, no te pierdas en Autoconocimiento 360 grados, el podcast de Tal Árbol, Tal Astilla. Síguenos y sigue transformando tu manera de conocerte. Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a De Tal Árbol, Tal Astilla. Hoy, como siempre, invitados especiales. El día de hoy tenemos a Brigitte Champetier. ¿Qué tal, Brigitte? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Gracias por tu oferta. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Gracias. Si no me equivoco, tienes 8 o 9 títulos de libros, ¿puede ser? 7. Bueno, gracias. Muy bien. Y hay uno de ellos que me llama especialmente la atención y que estoy convencido que va a poder aportar mucho conocimiento a nuestra audiencia, y se trata nada más y nada menos que de constelar la enfermedad, que es una combinación de técnicas, entiendo, Hellinger y Hammer. Y hay una preguntita que yo siempre empiezo a hacer a los invitados, que es: ¿qué aspectos de ti reconoces en tu padre y en tu madre? Todos. Realmente cada descendiente, hijo o hija, es una fusión única de sus padres, y lo que hereda cada uno, pues lo desarrolla, lo tiene. Para quienes no han escuchado hablar nunca de constelaciones familiares, yo me encuentro muchas veces con personas que tienen un poquito confundido el cómo funciona, cómo opera, cómo es esa energía que mueve a un individuo dentro de su sistema familiar. ¿Cómo lo describirías tú, Brigitte? A ver, estamos en cada momento en el presente y no existe más que el presente. Y en ese presente, ¿qué soy yo? Soy, lo que dije antes, una mezcla única de todo lo que es mi ADN, de los cromosomas de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos. O sea, soy una realización única, fruto de el ADN que me toca. Y así es, pero en el presente. Se trata de esa realización que yo soy en el momento presente. ¿Cuál es el funcionamiento? Es decir, por ejemplo, yo me encuentro personas que tienen ideas totalmente abstractas o no realmente bien asentadas, porque claro, estamos hablando de una información inconsciente y eso ya cuesta de comprender cuando se trata de algo que se mueve a nivel inconsciente. Pero ¿qué puede imaginar, entender una persona cuando dice: quiero ir a una constelación familiar y no sé qué es exactamente? Entonces, la constelación familiar, lo que la persona va a descubrir, que la gente acude y repite esa asistencia de un modo regular, porque abre puertas
que permite que su vida presente esté cada vez más fluida. Entonces, ¿cuáles son esas puertas? Pues en cada momento será algo diferente, pero gracias a la constelación vemos que vivimos de un modo más liviano, más responsable, más eficaz. Claro, yo entiendo que tú, Brigitte, como guía, como acompañante en una dinámica grupal, conectas especialmente con la historia. Es decir, hay como No, con así. la historia no. No. Con el presente y con algo más grande, o sea, con el amor, con la rendición a todo, y en la rendición a todo, incluso al problema del cliente, que todo es como tiene que ser, sé que gracias a esa actitud va a haber como una nueva luz para el cliente. Y puede que yo no entienda nada. Es que no se trata de que yo entienda, sino de que lleve el movimiento de todos los representantes hacia una liberación. Pero no hay protocolo, es un sentir de cada momento que hace que uno vea algo que no había visto, honra ancestros o personas que no sabe quiénes son, que necesitan ser vistas con amor, y después puede darse cuenta la persona que en su familia, en su vida, hay personas a las que no respetaba o olvidaba o obviaba, ¿no? Y lo que observamos es que no se trata de que la constelación resuelva solo problemas familiares. No es eso. Es que mi primer patrón es con mi familia de origen, con mis padres. Mi primer patrón es cómo he vivido los 3 o 4 primeros años. Y ese patrón es lo que voy a repetir en toda mi vida, con mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo. Con lo cual, los problemas que yo pueda tener con mi pareja, en mi trabajo, ¿dónde está la solución? ¿Constelando el trabajo? No, sino ver ese problema como espejo de algo sin terminar con mi familia de origen. Y entonces resuelvo algo de mi familia de origen, de lo que no tenía conciencia, y veo que mi vida actual mejora mucho en uno o varios aspectos. Realmente, bueno, hay que subrayar que para quien no te conozca todavía, bueno, Brigitte es una eminencia en el aspecto de las constelaciones y si no me equivoco, también tuviste oportunidad de ser alumna de Bert Hellinger. Yo entiendo entonces, según tus explicaciones, que en el presente es donde está la información. Esa información es evidenciada, compartida, representada en un espacio común y esa información abre, da comprensiones. Entiendo que, bueno, aunque no solo a la persona que está solicitando ayuda, sino a todos los participantes. Sí, hay una resonancia, eso es algo que estamos descubriendo ahora, como no hay vida individual. Todo lo que vivo es información para los demás. Todo lo que resuelvo ayuda a otros a resolver. Todo lo que rechazo hace que otros rechacen como yo, ¿no? O sea, estamos continuamente en interconexión y entonces en resonancia con todos. Demuestra efectivamente que realmente la fuerza y la potencia de nosotros como entes sociales y entes grupales y esa conexión que nos une, que tenemos todos en unión. Pero yendo un poquitín más al aspecto emoción y síntoma o enfermedad, ¿qué tipo de relación dirías que tienen emociones y síntomas? El doctor Hammer descubrió un aspecto y las constelaciones, la sistémica, descubrió otro. Y entonces al fundir los dos, es como que ya es un todo completo. Entonces, lo que nos muestra, lo que nos enseña el doctor Hammer es que toda
enfermedad nace de la repetición de un tipo de conflicto no asumido. Toda emoción no asumida se metaboliza en nuestro cuerpo. Necesita ser visto. Toda emoción está al servicio de nuestra vida presente y de nuestro actuar en el momento presente. Si rechazo una emoción, si rechazo vivirla, asumirla, enfrentarme con algo de la realidad, ya dejo de estar en el presente y me refugio un poco en el pasado. Entonces mi cuerpo inmediatamente me muestra, no, el camino no es por ahí. Necesitas enfrentar ese enfado, esa carencia, ese rechazo. Necesitas enfrentarlo. Y cuando uno resuelve esa emoción o ese conflicto, el síntoma desaparece. Eso fue lo grande del Dr. Hammer. Y entonces vemos en constelación que es exactamente lo mismo. Cuando alguien tiene un síntoma y conseguimos entender ese síntoma con la frase adecuada, desaparece el síntoma. Entonces, esa es la dimensión del Dr. Hammer. Y la dimensión de la sistémica, que Hellinger había intuido, pero no del todo, es que la enfermedad está vinculada a la exclusión, rechazo de la vida, rechazo del presente. Y entonces, como dice el Dr. Hammer, o sea, las enfermedades, digamos que se dividen en dos clases. Un primer tipo de enfermedad que es resultado de lo que yo rechazo. Y eso me apoyo, sin saberlo, claro, en un ancestro que tuvo la misma debilidad que yo, o yo tengo la misma debilidad que él. No soy capaz de enfrentar algo y rechazo ese algo. A la vez rechazo a mi madre como es o como era. Eso es el primer tipo de enfermedad. Y luego, al cabo de los años, pues uno madura y empieza a resolver conflictos. Y, sin saberlo, resuelvo el conflicto que creó esa primera enfermedad de rechazo. Por fin soy capaz de reconciliarme con un tipo de situaciones o de personas. En ese momento, esa enfermedad desaparece y es sustituida por lo que se llama una enfermedad de resolución. Una enfermedad que va a compensar el daño que hizo la anterior. Una enfermedad de resolución y que compensa, ¿no? Que es necesaria para el reequilibrio de nuestro cuerpo. En ese momento ya no soy fiel a un excluidor, sino soy fiel a un excluido. Y si no tengo mucha energía en el momento de resolver el primer conflicto, voy a estar mucho en la culpa. Voy a identificarme a un excluido, voy a estar en la expiación, que es en el autocastigo. Y esa segunda enfermedad pues puede ser muy larga, muy costosa, muy dura, porque no tengo la energía de soltar el autocastigo, de soltar el sentimiento de culpa. Y entonces esa segunda enfermedad me sirve de expiación, ¿no? Y luego, bueno, pues hay toda una maduración que dura unos meses, unos años. Y algún día, con la ayuda de muchos ancestros y de muchos campos de sanación, resuelvo. Salgo de la expiación y resuelvo y decido estar de nuevo en el presente. Y ya empiezo la curación profunda, la convalecencia, el estar de nuevo en el presente y en la salud. Así que de esta manera vemos como la enfermedad es un proceso de retorno a la salud. Es una ayuda, es una llamada a amar la vida exactamente como es. Y cuando decido tomar la vida de nuevo como es, tomar a mi madre tal como es, todo eso a la vez. La enfermedad ya
ha cumplido con su misión y se retira. Entonces vemos que tanto el Dr. Hammer como Hellinger, como nosotros, sabemos como la enfermedad es un enorme regalo que nos dice, por ahí no es, no vas bien. Lo tuyo es aceptar de nuevo la vida como es, ¿no? Tratas el presente como aspecto fundamental porque muchas veces sí que hay mucha mala comprensión de que el trabajo a nivel familiar es como hurgar en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Sí, sí. No, es que mira, nuestro ADN tiene toda la memoria de los dones de los antepasados y de sus sufrimientos también. Entonces no necesito ir a buscar atrás, ya lo tengo en mi cuerpo. En cada momento presente puedo sentir donde hay una contracción, una inflamación, un dolor. Ahí está algo que necesita ser visto y liberado. Increíble. También hablabas de fidelidades. ¿Cómo pueden estar vinculados esos síntomas con las fidelidades? Porque se conoce, hay personas que conocen, o otras que no, la epigenética o esos aspectos de transmisión que llegan a una persona y que hacen que se manifieste un síntoma. ¿Cómo describirías un poquito Ya. más? Sí, entonces, todavía está bastante desconocido, ¿eh? Por ejemplo, un dolor en el hombro izquierdo o el hombro derecho. Vamos a elegir un dolor en el hombro derecho. No sé cómo se suele llamar, como una tendinitis aquí en el hombro derecho. Entonces, en sí ya significa algo que el doctor Hammer había encontrado de un modo muy claro. Si me duele en el hombro derecho es que he hecho daño a alguien de mi generación. He hecho daño a un hermano, un compañero o sobre todo a mi pareja. Entonces, en cuanto tomo conciencia de que he hecho daño, por ejemplo, a mi pareja, lo asumo, asumo la responsabilidad, desaparece el dolor. Cuando acierto con el significado de un dolor. Pero es que hay más. No solamente es el dolor de ahora, sino que en mi sistema familiar necesariamente hay un ancestro con quien yo tuve una fidelidad que hizo daño a su pareja y a quien yo imité. Entonces, al poder saber esto, no solamente me libero a mí de ese dolor, sino que libero a alguien más de atrás. Entonces, en ese caso, uno puede mirar hacia atrás como de un modo metafórico, ver a alguien y se dará cuenta que sí hay alguien. Quizá un bisabuelo, un tío abuelo, una tía, bien, ¿quién? Alguien, ¿no? Y le podré decir, ahora me doy cuenta, ahora te veo. Igual ni lo conocía, pero ahora veo que estoy vinculada con ese ancestro de alguna manera y yo, por amor a él, por amor infantil, por amor arcaico, decidí hacer lo mismo que él. Y podemos ver que tampoco es una casualidad porque el sistema familiar que nos dirige a todos, que nos vincula los unos con los otros, va a vincular los ancestros que no están en paz todavía en la muerte, que no están en paz porque no pudieron asumir algún daño que hicieron, no pudieron terminar alguna emoción o alguna situación, ¿no? Y entonces, cuando siento algo en mi presente que no va, sé que necesariamente es por fidelidad a alguien a quien estoy o imitando o compensando, ¿no? Bien. Entonces, a la vez que el conflicto que yo vivo en el presente, sé que en mi ADN o en mi epigenética, que eso todavía se desconoce mucho, tengo una fidelidad con alguien en especial. Entonces, de un modo metafórico, lo puedo representar, mirar, decir, ahora te veo. Y tú eres tú, yo soy yo. Lo tuyo ya terminó y yo ahora elijo el presente.
decido no repetir ese pasado. Decido abrirme al amor, al respeto a mi pareja, por ejemplo. Y en ese momento, con ese movimiento tan sencillo, siempre que sea desde el respeto y sin dramatismo. Eso es muy importante. Vemos que se libera. La vinculación que me retenía con esa parte que tengo en mí del pasado y que era una traba, desaparece. Y lo que vemos gracias a la representación en las constelaciones, que el ancestro liberado se transforma en protector. Y entonces que hoy en día podemos tener conciencia de la multitud de protectores que nos rodean y nos ayudan por gratitud a nuestra actitud adulta, humilde, que permite que por fin puedan descansar en paz. A mí no deja de sorprenderme, Brigitte, por ejemplo, algo ya a nivel sintomático profundo, como puede ser dos ejemplos. Uno, por ejemplo, como una mujer puede tener problemas con su sexualidad o con la concepción de poder ser madre cuando una, dos o tres generaciones antes hubo abusos sexuales. O ejemplos como, por ejemplo, también niños pequeños que tienen que experimentar un síntoma de alguna enfermedad autoinmune, también por aspectos de patrón familiar. ¿Qué nos dirías de esto? Es que no existimos sin todo ese pasado. Somos una pieza más, un eslabón más de toda la cadena del ADN y más allá del ADN, de ese gran campo morfogenético, de ese gran campo de energía de todos los que vivieron antes que nosotros. Somos el eslabón actual, que necesariamente está hecho de todas las memorias anteriores. Y vemos que precisamente el papel de cada eslabón es llevar un paso más hacia más vida, más amor, toda esa dinámica de su propio sistema familiar. Y como yo no existo sola, o sea, estoy hecha de todo lo anterior, pues todo lo anterior se va a manifestar en mí a través de conflictos, de fidelidades, de síntomas que me muestran dónde yo he hecho algo sin amor en los momentos en que no estaba en el adulto presente. Entonces, estar en el adulto presente es donde estamos en conexión con algo más grande, totalmente en la vida presente, sin polarización, rechazos, pero es una conquista como de la voluntad propia, del crecimiento de la conciencia, estar en el momento presente. Estar en el sí, en el asentimiento a todo como es. Incluso de lo más duro, de lo más difícil o de lo más culpabilizante, si existe es que lo tengo que tomar como es, ¿no? Entonces, la posibilidad para cada ser humano es poder llegar a ese adulto donde, mira, sabemos que la energía del ser humano es electromagnética, por lo tanto vamos a vivir siempre siguiendo una curva ondulatoria. Por lo tanto, de vez en cuando estaremos en el adulto y luego no. Y luego sí otra vez y no. Entonces, una vez que uno ha estado en el adulto, se siente allí tan bien, tan centrado, tan potente, activo, que quiere volver. Entonces ese volver al adulto nos crea esa autodisciplina de renunciar a la dramatización, de renunciar al victimismo, renunciar a la crítica, renunciar a la culpa, asumir el presente. Y eso, cada vez que estamos en el adulto,
estamos como realizando todo ese sistema familiar nuestro que vive en nosotros. Lo estamos como reactualizando, sanando nuestro presente y todo el pasado. Y preparando un futuro para nuestros descendientes mucho más liviano, ¿no? Liviano y basado en esa comprensión del amor. Me encanta que, claro, que al final la fusión entre presente y amor es fundamental. Sí, sí, sí. Se nos suele olvidar, pero cuando representamos la evolución del destino colectivo, la evolución de la humanidad, lo que podemos ver es que el ser humano es, desde el principio, amor en crecimiento. Y que la humanidad ha ido creciendo así, hacia más amor, hacia más conciencia, hacia más adultez, ¿no? Lo que me enseñó mucho Hellinger fue que el mayor amor es sí a todo como es. O decir a alguien, gracias por ser exactamente como eres. Eso es el mayor amor. Entonces, a mi madre caprichosa, a mi pareja tóxica, entre comillas, gracias por ser exactamente como eres. Eso es amor y ese amor sana. Una comprensión y una aceptación de una realidad neutra, más allá de las etiquetas de esto es lo malo, esto es lo bueno. Sí, a ver. La cuántica, ¿no? Sí, creo que es gracias a la mecánica cuántica que en los últimos años hemos podido ver que no existe el observador neutro como pensábamos antes. Porque cada vez que alguien mira otra cosa, necesariamente influye la otra cosa y la otra cosa le influye. Que el ser neutro no existe, a nivel energético no existe. Por lo tanto, cuando miro a alguien o algo, sí lo miro desde la rendición, la aceptación exactamente como es. Lo transformo y él me transforma. Y entre los dos empieza a haber una comunicación como muy profunda, más que comunicación, una comunión donde lo común se refuerza entre los dos. Y lo común con todos seres humanos es ese ser humano que hay dentro de ti y de mí, aunque tú seas el mayor criminal posible. Dos seres humanos que cuando se miran, sin juicio, aparentemente desde esa neutralidad, pero es mucho más que neutralidad, es abarcar el otro exactamente como es. Eso es amor. Y lo que va a pasar entre los dos es amor. Reconocimiento del otro independientemente de lo que haya hecho. Y lo grande que nos dice la física precisamente es que entonces estamos como en fase, ¿no? Nuestras energías no están una así y la otra así, sino en fase. Lo que va a estimular nuestra energía, nuestra vida, hacia lo mejor para llegar a la misión de ese ser humano. Entonces, cuando dos personas se miran así, si quieres desde la neutralidad, pero es más real decir desde la compasión o desde la bondad o desde el rendimiento, la rendición al otro exactamente como es. Lo que ocurre es que las dos personas empiezan a crecer de nuevo hacia algo mejor. Hace que los dos somos mejores personas después. Entonces ahí es donde se puede ver como que nuestra estructura de base es amor, aunque no lo experimentemos así en la vida cotidiana. Amor, ¿dónde hay amor? Cuando estamos como muy centrados, lo que empezamos a sentir es precisamente aceptación de todo como es, compasión hacia todo como es. Y sabiendo que como nuestra vida es ondulatoria, lo que más vemos son las fases descendientes de los países, de las situaciones,
trágicas o dramáticas, sabiendo que después van a permitir un nuevo salto cuántico, un nuevo orden, y que la vida siempre va a ser así, y que la parte descendiente permite un resurgir. Entonces, cuando conocemos eso, miramos la vida y somos capaces de mirar todo, incluso lo más difícil, lo peor, diciendo, bueno, pues es así, es lo que toca, al servicio de un futuro cambio. Entonces ahí ya no hay juicio, no hay superioridad de uno o de otro, ya no hay enfermedad, sino que es aceptación, rendición, mirada de bondad hacia los demás, o hacia todo. Estamos hablando de algo muy basal en la humanidad. Ya. Muy basal. Yo me pongo, por ejemplo, a imaginar, en mi caso como psicólogo, encontrar personas, claro, que a lo mejor con 60 años se dan cuenta que han estado experimentando un amor propio inexistente o basado pues, en una madre, por poner un ejemplo altamente, una persona que ha tenido su experiencia personal y la ha llevado a ser una madre más tóxica o narcisista, no sabría. Pero, claro, una persona con 60 años, pasar un proceso de aceptación cuando ha estado toda la vida intentando agradar a su madre y no ha llegado a entender por qué no es querida por su madre, es un trabajo mayor, depende de la edad en la que te encuentres para esa toma de conciencia. Lo que pasa es que gracias a la edad podemos tener esas tomas de conciencia tan profundas y que quiere decir que es el momento en el que me toca a mí tomar conciencia y podré mirar como por amor a mis padres hice lo mismo que mi padre o lo mismo que mi madre o lo mismo que mi abuelo o mi abuela. O sea, no he inventado yo las cosas, sino que realmente por fidelidad he aprendido a vivir de una manera. Mira, cuando somos pequeños, un niño no es capaz de enfrentarse al sufrimiento de los demás. Un niño no es capaz de sentir el dolor de sus padres o de sus abuelos sin decir inmediatamente yo te lo tengo que quitar, yo lo voy a tomar para mí o yo voy a sufrir como tú. Bien, esas decisiones inconscientes nos van a perseguir toda la vida. Eso es algo fundamental que hoy en día sabemos. Mientras uno es pequeño es normal, pero ya después de adulto y joven adulto y un poco más adulto, la persona sigue en esa misma actitud. Pero como empieza a ser adulta, empieza a sentir que está como dentro de un corsé, que no consigue vivir su propia vida. ¿Qué es lo que le impide? Pues tu propia promesa de sufrir por otro o de hacer igual que otros. Entonces ahora puedo empezar a decidir, me puedo permitir, por muy difícil que sea, porque me voy a sentir horriblemente culpable y voy a culpar a mi madre, a mi padre. Mi pobre madre, mi pobre padre, hicieron exactamente lo mismo que yo ahora. Lo que me enseñaron lo hice como niño pequeño bueno, lo repetí, ¿no? Hoy en día, nuestra generación, la de ustedes, tiene esa suerte de poder estar acompañados en psicoterapia, de tener terapias de traumas, de empezar a entender qué es lo que nos ata al pasado y limita nuestra libertad. Y entonces, pues, poco a poco, a la edad que toque, empezamos a descubrir y a permitirnos un poco de libertad. Y esa poca libertad que nos vamos a permitir va a liberar nuestros descendientes de un modo extraordinario. Y realmente es la primera generación que empieza a darse cuenta y a tener esa ayuda profesional para salir de donde está. La persona va a ver que cómo crecemos sanando nuestra infancia. No hay otro camino de crecimiento. Sanar nuestra infancia. Bien, pues es un programa para toda la vida. Sanar nuestra infancia
nos cuesta toda la vida, sobre todo si ha habido traumas, es toda la vida. Algo maravilloso que descubrió Bergelinger. ¿Qué puedo hacer con una madre tóxica, con un padre narcisista? La única solución eficacísima con los padres es tomarlos exactamente como son. Poder decir, papá, mamá, me habéis dado la vida. Gracias a vuestra relación sexual, yo he sido engendrado. Es importante todo eso. Gracias por la vida. Y entonces, gracias por ser exactamente como sois. Exactamente como sois. Y entonces, en el momento en que un hijo toma a sus padres exactamente como son, los padres se sanan. Los padres entre sí y en la relación con ese hijo o esa hija es exactamente lo mismo. Se sanan. La relación con ese descendiente se sana. Gracias a su amor profundo, a su respeto profundo a sus padres. Que es decirles gracias por ser exactamente como sois. Eso es algo maravilloso. Entonces las palabras juegan un papel fundamental en este proceso de declaración o de conexión con el presente, el amor y la realidad. Sí. Sí, y entonces, mira, ya el papel de la palabra ya se conoce, ¿no? La palabra crea realidad. Entonces hay personas que me dicen, no lo puedo decir. A ver, ahora no lo puedes decir, está todo cerrado en ti. Pero dilo una primera vez, con respeto a tus padres, aunque no puedas aceptar todavía. Cuando la persona empieza a decirlo, algo se empieza a abrir en ella. Las palabras crean un nuevo camino, crean una intención, crean una nueva realidad. Necesitamos tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque crean realidad. Totalmente de acuerdo. Sí. Gracias, Cristian. Sí. Hay, Brigitte, una cantidad enorme de ejemplos y experiencias terapéuticas en el libro Constelar la enfermedad. Me gustaría que nos compartieras, bueno, no sé si la más o al menos la que tú dirías cuál ha sido la experiencia terapéutica más de sanación en lo que refiere a una enfermedad que has experimentado. Mira, dos quizá. De un niño estaba muy mal, no crecía, muy atrapado por su pasado, muy identificado a un niño que murió pequeño, bueno, mal. Y fue colocar junto a la representación de ese niño su holograma, quiere decir, todo su sistema familiar, toda la energía del ADN y el holograma que es a la vez la misión que el sistema familiar espera de ese niño. No sé, quizá un par de minutos y todo se sanó. Fue, sí, como una llamada, una información, ¿no? Para todos los que estábamos allí. El sistema familiar a través del holograma desea la sanación de ese niño. Y el holograma en sí es fuerza de sanación. Para que ese niño alcance la misión que tiene al servicio de su sistema familiar. Eso fue algo muy grande. Es cuando representamos, se dispone todo, y algunas veces es solamente que la persona mire y se rinda y diga, sí, ahora lo veo todo, ahora lo veo. Asiento a cómo es. Cuando profundamente se rinde a lo que hay, frecuentemente es suficiente para que todo empiece a sanarse. Solo la rendición a lo que se muestra. Claro, lo que se muestra nunca es agradable y suele ser además cosas, dices, ¿y eso cómo es posible? Pero cuando uno se puede rendir a lo que hay,
y decir, bueno, pues ahora entiendo que no puedo entender nada. Entiendo que estoy totalmente atrapada, que miro hacia atrás, que sin saberlo, acepto, me rindo. Y muchas veces vemos que eso es el inicio de la energía de sanación en la vida de esa persona. Y luego llaman y dicen, oye, me ha cambiado todo. Hay muchas veces, ¿verdad?, que la percepción de las personas es como a esperar también la gran impaciencia, ¿no? A esperar ese momento mágico, transformador, instantáneo, que no siempre es así. Eso, y en dependencia muchas veces. Voy al constelador o al psicoterapeuta y él con su varita mágica me lo va a solucionar. Y entonces cuando se representa todo, la persona ve que está totalmente incluida, es responsable, se puede decir. Ella ha hecho esto. Lo ve, lo asume, asiente a eso y entonces todo empieza a liberarse. Y puede que también necesite, es decir, llevar un proceso que a lo mejor no es el momento, ¿no? Porque claro, cada momento llevará a una comprensión y a lo mejor se trata de pequeñas comprensiones para llegar a una Ya, comprensión final. sí, a ver, quizá las comprensiones fundamentales son estar en el presente, dejar de echar de menos el pasado, dejar de criticar el pasado, lo que sea, presente, y asentir. Y eso del asentir es que Hellinger lo repetía mucho. Primero, ante todo, es concordancia con lo que hay. Y concordancia con algo más grande que mueve todo como es por amor. Esos dos niveles de concordancia. Y realmente cuando la persona empieza a estar en eso, ya su proceso de vida es un continuo ir de salto evolutivo a salto evolutivo, ¿no? Y la verdad es también que, y creo que en psicoterapia será lo mismo, si la persona no asume un proceso de crecimiento, no va a haber sanación de su vida, no lo va a haber. Si quiere que las cosas cambien, porque sí, sin agradecer, sin rendirse, sin asumir una responsabilidad, sin asentir a lo que hay, a lo que le toca, no hay sanación. Pues, Brigitte, es mucha la información que nos das, es mucha más la que podrías darnos, pero para ir cerrando y realmente, continúo diciendo que estoy muy agradecido por tener la oportunidad de tenerte aquí como figura representativa de algo tan bonito y cada vez más conocido como es este tipo de sanación a nivel sistémico. Hay una preguntita para ti antes de cerrar, que es, Brigitte, ¿tú personalmente qué es lo que más amas en la vida? Amo la vida y la muerte, de verdad, profundamente, la vida con la muerte. Y luego hay ese otro amor más humano, pues mis hijos y mis nietos. Muy aclarador y muy precisa la respuesta. De verdad, de nuevo, muchas gracias, Brigitte, por este ratito. Muy agradecidos todos y todas de escucharte. Y muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por esas preguntas muy profundas que me han permitido ir a aclarar conceptos muy conectados. Gracias. Gracias. A ti, Brigitte, así la hemos sentido, muy profundo. Gracias. Y a todos y todas, gracias de nuevo por estar aquí en De tal árbol, tal astilla, y seguimos con nuevos podcasts. Hasta la próxima.